¿Por qué existen los idiomas? Breve historia de las lenguas a través de la historia en el mundo. ¿Qué es lo que nos separa del resto de criaturas? Para algunos es la conciencia, para otros el alma o el espíritu. Pero sin duda, una de las cosas que más nos separan del resto de seres vivientes es nuestro lenguaje y sus modos tan complejos de comunicación, tanto directa como simbólica, que ningún otro animal hasta la fecha, que nosotros sepamos, ha alcanzado. Y es quizá esta habilidad de comunicación a través de la lengua la que nos hizo humanos como lo que somos. ¿Pero por qué? Bueno, acompáñenme a este viaje a través de la historia de la creación a medias más importante del ser humano de todos los tiempos, los idiomas. Pero profesor Giovanni, ¿qué otros animales no tienen también la capacidad de hablar o comunicarse? Pues en principio sí. Por ejemplo, las aves, los perros, los simios y los delfines, pero en todos estos casos anteriores, hasta el momento, no se ha demostrado que estos hayan creado todo un sistema complejo y simbólico para transmitir información de forma oral. Bueno, los delfines tal vez, pero hasta el momento no hemos sido capaces de comunicarnos de manera coherente con ellos, por lo que los excluiremos de momento del video. En la prehistoria había dos tipos de humanos que tuvieron la fortuna, o desgracia, de encontrarse unos con otros. Por un lado, los Homo neanderthalis y por otro, los Homo sapiens, como nosotros. Los neandertales tenían una serie de desventajas con respecto a los Homo sapiens. Por ejemplo, el hecho de necesitar mayor cantidad de calorías para sobrevivir, como el hecho de que sus laringes no les permitían generar los suficientes fonemas, es decir, sonidos, para construir un lenguaje hablado y simbólico suficientemente complejo, por lo que la comunicación entre neandertales era en una especie entre sonidos amorfos o chillidos, pero principalmente mediante señas, cosa que, por ejemplo, actualmente los chimpancés o los bonobos pueden hacer. Hecho que ponía en una clara desventaja contra los Homo sapiens, quienes, además de las señas, contaban con el lenguaje hablado, lo que les permitía técnicas de caza más avanzadas y la posibilidad de explicar a mayor detalle los aprendizajes obtenidos durante la cacería o recolección a la siguiente generación. Para que pudiera existir el lenguaje y una lengua hablada, era necesario varios elementos. Primero, una laringe y aparato respiratorio capaz de emitir una variedad considerable de fonemas, es decir, sonidos. Segundo, un cerebro lo suficientemente grande para interpretar y darle sentido a dichos sonidos. Y tercero, un pensamiento abstracto capaz de permitir y abstraer o procesar todos y cada uno de los elementos necesarios para la comunicación. Ya saben, comprender que había un emisor, un receptor, un mensaje, un código en común, el canal de comunicación, el contexto, el subtexto, todas esas cosas que te enseñan en español o incluso desde tu nacimiento y que damos por sentadas, pero que sin ellas o si alguien no nos lo hubiera explicado, básicamente nos volveríamos salvajes o primitivos o simplemente ignorantes, como es el caso de los niños ferales, niños abandonados al momento de nacer, que al no convivir con ningún otro ser humano jamás, pues terminan sin desarrollar lenguaje y con habilidades intelectuales muy por debajo de la media. Pero aquí hay varias cosas. Estoy hablando, por un lado, de conceptos y ni siquiera me he tomado el tiempo de explicarlos. Así que, pues, comencemos. Primero, comunicación. Es un intercambio de información entre un emisor y un receptor, y se puede dar entre cualquier tipo de ente. Segundo, el lenguaje, el cual es la capacidad humana y actualmente también informática gracias a la inteligencia artificial de comunicarse a través de diferentes procesos. Los perros se comunican,
pero al no ser humanos no tienen lenguaje. Tercero, la lengua o idioma. Esto es, aquel código, ya sea hablado o escrito, que se utiliza para la comunicación entre otros seres capaces de interpretarlo. 4. Emisor, aquel que envía el mensaje. 5. Receptor, aquel que recibe el mensaje. 6. Código, la lengua o idioma que se utiliza. 7. Mensaje, aquel conjunto ordenado de palabras, es decir, con una sintaxis o una gramática establecida, es decir, unas reglas de cómo se usa dicho código o lengua. 8. Un canal, es decir, el medio a través del cual se emite la comunicación, ya sea oral o escrito o a través de un teléfono. 9. El contexto, el cual puede cambiar todo el sentido de una frase. Y finalmente el subtexto, aquello que no se dice, pero se quiere decir a través del mensaje, como el sarcasmo o como cuando tu mamá te dice, ¡sí, salte! Que en realidad el mensaje que te está mandando es, si te sales te voy a dar con la chancla en la cara. Pero bueno, regresando a la historia, los neandertales, al no ser capaces de todo lo anterior, terminaron extinguiéndose. Si los humanos fueron capaces o los culpables de dicha extinción es discusión para otro video. Y los Homo sapiens terminaron dispersándose por diferentes partes del mundo. Solo que esto fue hace unos 2 millones de años. La escritura se inventaría hasta hace aproximadamente 12.000 años, así que no había una manera adecuada de registrar cuál era la forma correcta de hablar para cada comunidad, más que la propia tradición oral. Esto llevó a que diferentes comunidades separadas por distancias considerables unas de otras crearan su propio sistema de habla, mismo que se iría complejizando a medida que la historia iba avanzando, modificándose, evolucionándose y así a través de toda la historia. Por su parte, en el caso de las religiones abrahámicas, judíos, cristianos, católicos, protestantes y musulmanes, se contaba el mito de la Torre de Babel, una torre en la cual el ser humano, en su arrogancia, trató de llegar al propio cielo y llegar hasta Dios, cosa que a Dios pues no lo hizo muy contento, por lo que, utilizando su fuerza divina, se encargó de hacer que las lenguas de todos los que estaban construyendo la torre se hicieran diferentes, haciendo que ya no fuera posible comunicarse entre ellos, causando conflicto y dejando a la torre a medio hacer. Posteriormente, esta sería la leyenda que contarían sobre cómo terminarían las diferentes personas con otros idiomas dispersos por todo el mundo. Aunque existe una teoría de que todos los idiomas proveniesen de una lengua común, en la actualidad y gracias a los estudios lingüísticos, conocemos que, cuanto menos, todas las lenguas que existen en la actualidad provienen de diferentes familias que en un momento u otro, con el tiempo, fueron creando sus propios lenguajes e idiomas, mezclándose hasta llegar a las lenguas que tenemos el día de hoy. En el siguiente mapa, por ejemplo, nos muestra dos cosas. Por un lado, cada punto de diferente color representa un lugar donde se habla actualmente una lengua proveniente de una familia lingüística particular. Por otra, las manchas azules en el mapa, una especie de mapa de calor, nos indica las zonas en donde existe mayor diversidad lingüística en el planeta, tanto por familias como por idiomas. El número de familias lingüísticas en total que sobreviven hasta la fecha es aproximadamente 256, algunas más grandes que otras, como por ejemplo la familia del euskera, que solamente tiene una lengua, y aproximadamente entre todas estas familias forman aproximadamente 6.000 o 7.000 idiomas que se hablan en todo el mundo. Y aquí estamos hablando únicamente de lenguas. En el mapa que vemos a continuación, cada uno de esos aproximadamente 6.000 puntos
representan un idioma propio. No hablamos de dialectos. Un dialecto, por un lado, es una manera diferente de hablar un mismo idioma, como la diferencia entre el español de Guadalajara, el español de Monterrey, de la Ciudad de México, de Cuba, de España, de Chile, Colombia, etc. En México, sin contar al español, hay aproximadamente 11 familias lingüísticas, y de estas 11 familias surgen 64 lenguas indígenas, tan diferentes entre sí como lo podría ser el español del chino, y un número aún más grande de dialectos surgidos entre estas lenguas, mismas que se encuentran en peligro debido a que se están dejando de enseñar por los propios padres en virtud de enseñar mejor las lenguas hegemónicas como el español o el inglés, ya que estas son las que les dan al final más beneficio económico. Eso sin tomar en cuenta también la discriminación que existe en nuestro país hacia los hablantes de lenguas nativas, cosa que no ocurre de la misma forma con las lenguas extranjeras como lo podría ser el alemán, el inglés, el italiano, el chino o el japonés. Pero, ¿por qué siquiera debería importarme si las lenguas desaparecen o no? Al final de cuentas, ¿no sería mucho más práctico o mejor si todos habláramos una única lengua? No sé, el inglés, por ejemplo. Pues no. Ocurre que cada lengua guarda consigo toda una historia y cultura que una vez muerta es muy difícil, mas no necesaria imposible, de recuperar, lo que significa una pérdida terrible para el género humano. Siglos de desarrollo de tan bellas herramientas para que éstas desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. Es una tragedia para la humanidad. Tantos chistes y dichos que solamente tienen sentidos contados en su lengua y que perderían su gracia traduciéndolos. Como por ejemplo, les contaré la siguiente anécdota. Trata de cómo en una ocasión se encontraba Francisco de Quevedo, uno de los más grandes exponentes de la literatura del siglo XVII, con sus amigos, y el cual, a fin de ganar una apuesta con sus colegas, les aseguró que podría decirle a la reina Isabel de Borbón que ella estaba coja, cosa que ella odiaba que le dijesen en su cara, y que además de todo ello, ella se lo agradecería. Quevedo se presentó con la reina con un clavel blanco y una rosa roja, y recitó: entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. La reina tomó una de las flores, agradeció al poeta, y así Quevedo ganó la apuesta. Tanta música, tantas canciones y poesía desaparecida y dejada en el olvido, tantos sonidos significantes, simbólicos y únicos que perderíamos. En realidad, todo esto sería una desgracia. Y esto de la muerte de las lenguas es algo que ya ha pasado. No una, sino muchas veces a través de la historia. Y hasta cierto punto es parte natural del proceso de desarrollo lingüístico. Las lenguas son como los seres vivos. Nacen, crecen, evolucionan, se reproducen y al final mueren. De muchas lenguas que han muerto, tenemos constancia porque antes de morir fueron registradas de forma escrita y traducidas a otras lenguas, lo que permitió a los arqueólogos y lingüistas conocer cómo eran tales idiomas del pasado, a través de una serie de trucos y comparaciones, como fue el caso de la piedra de Rosetta, que permitió traducir y conocer el lenguaje de los antiguos egipcios a través de un texto escrito en 3 lenguas muertas, pero de una de las cuales al menos se conocía plenamente su significado, el griego, y otra que más o menos se conocía, el demótico. Quizá por eso es que aún no podemos comunicarnos con los delfines, y es que no tenemos aún un medio que nos permita traducir su sistema de comunicación hacia el nuestro. Si bien, como dije, es un proceso natural esto de la muerte de las lenguas y su cambio, es preocupante cómo en la actualidad las lenguas se están perdiendo con un nivel mayor de rapidez. Esto gracias a que se le ha dado prioridad a las lenguas hegemónicas, es decir, a la de los grandes países.
por encima de las de los nativos, al considerar que éstas tienen un estatus mayor que las propias. En su tiempo lo fue el latín y el griego, en otros tiempos el francés y el español, y actualmente el inglés con el chino pisándole los talones. Cuando en la escuela uno comienza a aprender inglés, uno lo hace al principio pensando en comunicarse con un norteamericano, ya sea en México o en Estados Unidos, el cual nos hablará no en español, sino en inglés, pues él asume que su lengua es más importante que la tuya. ¿No sería ideal que existiera una lengua que permitiera a cada quien conservar su lengua nativa y no demeritar la lengua de otros? Utilizar una segunda lengua que fuera fácil de aprender para todos, pero que no perteneciera a ningún país. Bueno, eso existe y se llama Esperanto y otras lenguas artificiales y planificadas. Si quieres saber más sobre este tema, tenemos un video en nuestro canal que habla justamente sobre la historia de esta lengua. Te dejo el link en la descripción y en las viñetas al final del video. Los idiomas se han transformado a través de la historia, y de hecho, las lenguas que hablamos actualmente no tienen más que alrededor de unos 500 años existiendo como tal. Pongamos el caso del español, tan solo por citar un ejemplo. En los monasterios, durante la Edad Media, era común que los frailes se dedicaran a transcribir todo el día los textos que encontrasen, pero muchos de estos frailes no dominaban el latín, lengua que ya estaba en proceso de morir, por lo que por debajo de las transcripciones hacían anotaciones de lo que ellos entendían que era una palabra en su lengua nativa, misma que se había empezado a mezclar con las lenguas de los árabes, de los galos, de los visigodos y demás tribus que vivían en la región, entre muchas otras. Pues cuando no se conocía la palabra para nombrar algo, normalmente se usaba una palabra prestada de origen extranjero, lo que hoy conocemos como extranjerismos. En la actualidad, fenómenos parecidos siguen ocurriendo. Por ejemplo, en zonas donde la migración ha provocado que en una región se terminen hablando varias lenguas en particular. Digamos, por ejemplo, el caso de el inglés en México y el español en Estados Unidos, donde la población latina o anglosajona termina hablando algo que no es ni español ni inglés, un Spanglish, y que termina siendo entendido por todos los miembros de la comunidad. Este proceso se ha repetido de forma natural en todas partes del mundo y en distintos momentos históricos, y es lo que permite que las lenguas se transformen, para bien o para mal. A veces más para mal que para bien. But what is the problem, chingao? In Mexico and USA, I speak with Bengangana. Pero, ¿qué se puede hacer para evitar eso? Crear academias de la lengua que se dediquen a especificar cómo se debe hablar el idioma para que este no se modifique y se mantenga la lengua pura. Aprender todos inglés o esperanto como segunda o tercera lengua para así mantener nuestras lenguas originarias. Crear campañas de promoción de las lenguas nativas y promover su uso. Pues la verdad es que nadie sabe. Como ya comenté en un principio, el lenguaje y los idiomas son un invento a medias o inacabado de la humanidad. Todos los días agregamos palabras a nuestro léxico, es decir, nuestro vocabulario, sean o no de nuestro propio idioma. Inventamos palabras en la internet o empezamos a llamar por un nombre en particular a un objeto por el cual desconocemos su nombre, aunque ya existe una palabra para ello. O resignificamos o le damos un nuevo sentido a palabras ya existentes, pero con diferentes fines, ya sean despectivos, simbólicos o cariñosos. Por ejemplo, eres una cucaracha de templo, tengo una madrecita en el ojo, o eres un corazón con patas. Concluyendo por el momento, y mientras vuestra merced me lo permitiese,
Harían bien en concluir el presente punto de mi obra dada, no sin antes os recordarles a vosotros demostrad su aprecio haciendo llegar las palabras dichas en este sitio mediante el vínculo de compartir. Seguidme suscribiéndose en el canal del Siervo Suyo y regalando un alza en vuestros pulgares al video mío. Y dejando de lado lo barroco y anticuado en el lenguaje anterior, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!